Bueno, viejones, buenas noches, bienvenido pues al curso de estática. Vamos a desarrollar el primer tema que está planificado para el día de hoy, que es el tema de análisis vectorial, ¿no? El curso es el curso de física uno. Esta es la semana uno y como le mencioné, el tema es el tema de análisis vectorial. Y bueno, vamos a empezar partiendo de lo que se le da hoy en día la utilidad a los vectores, ¿no? Y en realidad, pues los vectores juegan un papel muy importante, ¿no? A nivel de ingeniería civil, bueno, se usa digamos, se usa casi en la totalidad de sus casos, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver la construcción de un puente, ¿no? Es un puente, pues, que tiene una forma de un arco parabólico y, bueno, en la parte superior, pues, tiene unos soportes. Y de hecho que estos soportes que están en forma vertical, que son como columnas, pues, son sometidos a la atracción gravitatoria, ¿no? De hecho que también esto de acá está ejerciendo también presión pues acá en la parte curva también de este puente, ¿no? Y sobre sobre esta columna se puede analizar pues las cargas externas, ¿no? Que este puente, esta columna va a recibir, ¿no? De igual manera también este puente que está de manera curva también pues en su interior, si hacemos cortes imaginarios, también este de acá también experimentará pues cargas internas, ¿no? Cargas como la cortante, la normal, la flexionante. Y todos ellos se representan a través de vectores, ¿no? Y por eso pues la utilidad y la necesaria de conocer los vectores, ¿no? En la misma construcción, por ejemplo, acá van a ver unos aguijones de las grúas que están usando y eso también pues funciona también bajo un sistema de equilibrio, ¿no? Ahí también pues se ve en relación entre fuerza y distancia, que tiene que ver un poco con lo que con este tema, con lo que es el tema de momentos, ¿no? Y el momento también pues es una magnitud que para ser representado también se usa un vector, ¿no? Y se habla pues del momento de una fuerza, que es la representación de una magnitud, es una magnitud vectorial a través de vectores, ¿no? Acá también se ve en la construcción una varilla que están en forma de inclinadas. También esas varillas también pues estarán experimentando en algunos casos esfuerzos, ¿no? Esfuerzos de tensión y algunos esfuerzos de compresión, ¿no? Y cuando ya utilizan el término de esfuerzos, también analizan ya la relación que existe pues entre la fuerza distribuida por cada unidad de área, ¿no? Otra vez la fuerza viene a ser ahí un vector, ¿no? Bueno, acá dice momento de fuerza en una torre grúa, ¿no? De hecho, que todo cuerpo que rota o tiende a rotar, esos efectos que genera una fuerza sobre esos cuerpos, cuando hay la tendencia a la rotación, cuando rotan, entonces la magnitud que permite cuantificar o medir esos posibles efectos o el efecto de rotación sobre esos cuerpos se hace a través de la magnitud llamada momento de una fuerza, ¿no? Y el centro de gravedad, pues, es un concepto elemental que se aplica dentro de la construcción, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que una construcción, pues, una edificación que tú haces, ¿no? Si su centro de gravedad está fuera de la base, eso de aquí puede generar un torque, ¿no? Y puede generar, pues, digamos, una caída de esa construcción, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ven edificaciones que están en forma inclinada, ¿no? Pero de hecho que su centro de gravedad de esta construcción bien su proyección estará pasando por la base de la construcción o bien estará dentro de de la misma edificación, ¿no? Si su centro de gravedad, o sea, su proyección pasa por el punto de apoyo, o sea, por la base de la construcción o está dentro de la misma construcción, esto por más que suceda lo que sucede, no cae, ¿no? Pero si su centro de gravedad sale del apoyo, de su base, esta fuerza puede generar un torque, ¿no? Es como cuando nosotros, ¿no? Si nosotros estamos de pie, parados así rectamente, no te vas a caer, ¿no? Pero si inclinas tu cuerpo un poco hacia atrás o hacia adelante, te puedes caer, ¿no? Y el que genera ese efecto de la caída es una fuerza, que es la fuerza de gravedad, la cual, como está actuando en nuestro centro de gravedad, y al inclinarte la proyección de tu centro de gravedad sale de la base de tus pies, esta te genera un efecto de rotación. Incluso para ubicar el centro de gravedad se usa un vector, ¿no? Ese vector es el vector posición, ¿no? Entonces, la utilidad de los vectores es elemental, es necesario casi en la totalidad del curso, ¿no? La totalidad del curso en este curso, al igual que en los cursos de dinámica, mecánica de fluidos, resistencia, no sé, estructuras y cargas, en todos ellos van a haber vectores, ¿no?
Aún más adelante, cuando utilizan programas, también hacen la utilidad de los vectores, ¿no? Obviamente, para entender pues, a lo que dice el programa, tienes que entenderlo primero en forma así, digamos, tradicional, ¿no? Que es el cálculo en hojas, ¿no? Y luego ya cuando hace el cálculo de programa, pues tú puedas entender el porqué de los resultados, ¿no? Ya, hasta ahí con la segunda pregunta, antes de seguir avanzando. ¿Alguna consulta así, muchachos? No, profe. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, el objetivo es lo siguiente, ¿no? Dice, al finalizar la sesión, el estudiante dice resuelve problemas sobre vectores, conociendo, dice, la importancia de usar los vectores para representar a las magnitudes vectoriales, ¿no? Dice la cual se sustenta utilizando correctamente sus propiedades, ¿no? Vamos a empezar a desarrollar el tema. Primero viendo, pues, qué es un vector, ¿no? Ahí ustedes pueden ver un poco de la descripción de un vector, ¿no? Bueno, dice, los vectores básicamente son herramientas matemáticas, dice, que sirven para representar a las magnitudes vectoriales, ¿no? Un ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de magnitud vectorial es la fuerza, ¿no? Otro ejemplo de magnitud vectorial que vamos a usar, por ejemplo, el momento, ¿no? O el torque, ¿no? Otro ejemplo que vamos a usar, la posición, ¿no? Vamos a usar el vector posición, ¿no? Por ahí de repente quizás otro elemento más podría ser de repente el impulso o la cantidad de movimiento, pero eso ya es básicamente para cuando ese movimiento. Nosotros vamos a ser más en forma estática, ¿no? Los demás vamos a hablar de fuerzas, ¿no? De fuerzas internas, de fuerzas externas. Y una fuerza, al ser una magnitud vectorial, se va a representar a través de un elemento matemático llamado, pues, vector. ¿Y qué es un vector? Como ves en esta aplicación, son segmentos de recta. Entonces, acá es un segmento de recta, ¿no? Todas las fuerzas o todos los vectores siempre se encuentran dentro de una línea, ¿no? Esa línea se llama línea de acción de una fuerza, ¿no? O de un vector, ¿no? Y entonces todo vector dice se puede mover a lo largo de su línea de acción, ¿no? Ahora, todo vector tiene pues un origen y tiene, digamos, un final, ¿no? O puede decirse que se tiene una cola y si tiene una cabeza, ¿no? Donde para hallar el módulo de este vector se puede hacer, digamos, en función a las coordenadas del vector, ¿no? Si nosotros conocemos las coordenadas del punto P y conocemos las coordenadas del punto P, podemos hacer una diferencia de coordenadas entre la cabeza y la cola del vector y luego de restar pues las coordenadas, podemos nosotros conocer el vector, ¿no? Expresada pues en función de sus componentes, ya sea rectangulares en el plano o en el espacio, ¿no? Y luego de eso, aplicando pues algunos teoremas propios de la matemática, se puede hallar lo que es el módulo de un vector, ¿no? Entonces todos los vectores van a ser representados con segmentos así de recta, donde van a llevar unos nombres, acá el A con una flecha, el A con una flecha. La flecha no significa que indica para la derecha, ¿no? Sino que es la representación de un vector, ¿no? Entonces dentro de la notación va a tener así, ¿no? La notación es así, ¿no? Esta letra A con flecha se lee vector A, ¿no? El módulo del vector A puede representar el mismo vector entre barras o simplemente a la letra sola, ¿no? Y la dirección de un vector, bueno, en el plano, ¿no? En el plano se puede determinar por la medida del ángulo, ¿no? Y esos ángulos se miden, se trazan respecto del eje. Este es un eje, ¿no? Este es el eje X. Este es el eje X. Y puedes medir, pues, el ángulo en sentido antihorario hasta donde está el ángulo, ¿no? Entonces nosotros, si logramos determinar, ya sea haciendo uso de algunas funciones trigonométricas, el ángulo, la medida del ángulo, entonces la medida del ángulo que nos va a indicar es la dirección del vector, ¿no? Que está expresada en función de un ángulo que está expresado pues en grados sexagesimales, ¿no? Ya, entonces, hasta ahí con eso alguna consulta respecto a la teoría para ver el primer ejemplo. Para eso tenía que compartir ya mi pizarra, ¿no? Hasta ahí con eso alguna consulta. Estoy prendiendo mi tableta. A ver, veamos el primer ejemplo, ¿ya? Acá dice aplicación, ¿no? Para resolver con esta aplicación voy a dejar a compartir por un momento mi PPT
Y a continuación voy a compartir una pizarra que debe ser esto, que está en blanco. Ya debe aparecer un fondo que está en blanco en su pantalla. ¿Les aparece, muchachos? Sí, pero Ya, entonces vamos a ver, desarrollar este problema, ¿eh? Un ratito. Solo pestañas. Y vamos a ver este primer ejemplo. Entonces para esto voy a cortar, copiar y pegar. Ahora vamos a leer el enunciado y dice así, ¿eh? Aplicación, dice, ¿no? Dice, la armería dice, enroscada de la figura está sometida, dice, a dos fuerzas, ¿no? Determine la magnitud. Cuando dice la magnitud, obviamente se refieren pues al módulo del vector, ¿no? Dice, y la dirección dice de la fuerza resultante, ¿no? Ahora, cuando dice fuerza resultante, dice, ¿no? Cuando yo tenga dos o más vectores, esos dos o más vectores pueden ser representados con un tercer vector, ¿no? Ese tercer vector se llama vector suma o vector resultante, ¿no? Y obviamente si tenemos fuerzas, ese vector suma viene a ser pues la fuerza resultante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Lo que nos pide dice determinar la magnitud, determina la magnitud y la dirección dice de la fuerza resultante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo determinamos pues nuestra fuerza resultante. Ya, entonces para eso vamos a hacer su diagramación correspondiente. Ya, entonces, a ver un momento, muchachos. Bien, ayer el vector resultante, dice, ¿no? Ya, vamos a hacer un diagrama, ¿ya? Solución, a ver. ¿Dónde está mi lápiz? A ver, vayamos, ¿ya? Solución, a ver. Ya, en la primera proposición, jóvenes, nos dice hay la magnitud, ¿no? Entonces, en la primera proposición acá nos pide la magnitud de quién, de la fuerza resultante, ¿no? En otras palabras, nos piden el módulo, ¿no? Bueno, la fuerza resultante se puede representar así, F sub R, ¿no? Y como estoy colocando ya sin barras, sin flechas, significa que eso de acá es el módulo del vector resultante, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente diagrama, ¿ya? Entonces, acá vamos a colocar gráficamente, ¿eh? A ver, gráficamente. Gráficamente creo que lleva tilde, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ¿eh? Según nuestro esquema, tenemos acá como una especie de una recta. Esta sería pues la recta vertical, según el esquema que nos dan. Y luego también este esquema tenemos una recta que es una recta pues del tipo horizontal, ¿no? Esta es nuestra recta horizontal. Y en ella vemos que tenemos dos vectores que están contenidos, ¿no? Obviamente estos vectores, si tú lo más o no lo ves, tienen un origen en común, ¿no? Entonces, esto sería pues uno de nuestros vectores, ¿no? Este sería el vector f sub 2 y por acá tendríamos pues el siguiente vector, que sería pues el vector LF sub 1, ¿no? Y este es el vector f sub 2. Obviamente tenemos un módulo y este es el f sub 1 que también tenemos pues un módulo en el esquema, en el gráfico, ¿no? Tenemos acá una medida de los ángulos. Dice que este ángulo vale 10 grados y acá este ángulo dice que vale 15 grados, ¿no? 15 grados, ¿no? Ahora, cuando se tiene dos vectores y quieres hallar el siguiente vector,
y los vectores tienen origen en común. Bueno, la teoría dice que se pueden trazar líneas paralelas, ¿no? Entonces trazamos líneas paralelas a cada uno de estos vectores, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Espero que me ayude por el gráfico. Traza ahí las líneas paralelas a cada vector, ¿no? Ya formamos esta figura pues viene a ser un paralelogramo, y valga la redundancia, un paralelogramo, sus lados paralelos pues son iguales, ¿no? Y ustedes por sus conocimientos básicos de vectores, este vector que voy a dibujar en la diagonal, ese vector viene a ser el vector resultante, ¿no? Este es el vector resultante. ¿Y qué es lo que nos pide a nosotros? Nos pide ayer, lapsus, nos pide ayer el módulo de ese vector resultante. Ya, hasta ahí, Jonás, han comprendido, se va a desaparecer este vector, ¿no? Desaparece este vector de acá, desaparece este vector de aquí, y me quedo solamente con el tercer vector, que sería el vector resultante, ¿no? Hasta ahí, Jonás, ¿comprendieron gráficamente? Al Sí, muchacho profesor. me comenta si hasta ahí comprendieron. Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya, ahora, ¿qué tenemos? Bueno, supuestamente estos ejes que te dan son dos ejes que son ejes netamente perpendiculares, ¿no? Entonces, si son ejes perpendiculares, significa que todo este ángulo de arriba debe ser un ángulo de 90 grados, ¿no? Si es un ángulo de 90 grados, acá tenemos 10 grados, el otro 15 grados, entonces significa que el ángulo que forman entre los vectores, ¿qué ángulo vendría a ser, muchachos? ¿Qué ángulo creen que están formando los dos vectores? Para que todo sea perdón, para que todo sea 90 grados. 65. 65, ¿no? Ya 65 grados. Pero a la vez también, en esta figura, que es una figura del paralelogramo, ese paralelogramo divide también a los lados, perdón, divide también al ángulo en partes iguales, ¿no? ¿O no? Vamos a colocar, a ver, tenemos ahí, entonces 65 grados, ¿no? Vamos a colocar entonces, muchachos, este ángulo central. Este ángulo es 65. Vamos a colocarla nada más así, ¿eh? Este ángulo, vamos a colocarla con otro color. Este ángulo viene a ser 65 grados. En parte del problema nos piden también hallar la dirección, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es la dirección, no? La dirección es el ángulo que se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario, ¿no? O sea, hasta este vector resultante, ¿no? Hasta ahí sería pues nuestro ángulo, digamos nuestro ángulo teta, ¿no? Pues eso vendría a ser pues tu ángulo teta, ¿no? Entonces nosotros acabamos de tener un tercer ángulo, ¿no? Voy a dibujarlo con color negro, ¿eh? Acá más o menos, acá lo voy a señalar. Pero ¿dónde está mi gráfico? Ah, por acá. Ya mira, si este ángulo es 15 grados y este ángulo es teta, este ángulo de acá, que el último que he dibujado en función del 15 grados y en función del ángulo teta, ¿cómo expresarían, muchachos? ¿Será 15 grados teta más 15 grados o teta menos 15 grados? ¿Cómo lo expresarían? Teta -15. Claro, sería un teta menos 15 grados, ¿no? Entonces esto sería así, teta menos 15 grados. Entonces más o menos como que por ahí ya se va formando en los ángulos, ¿no? Ahora, si este es 65 grados, vamos a aprovechar también la suma de ángulos internos en una figura que es un cuadrilátero, ¿no? ¿Cuánto creen, Juana, que sea la medida de este ángulo? Este ángulo que estoy dibujando voy a pintarle de color verde. ¿Cuánto creen que sea la medida de este ángulo?
Se supone que si acá abajo hay 65 grados, arriba también hay 65 grados, ¿no? Y en un cuadrilátero, esta figura es con un cuadrilátero ya, la suma interna de todos sus ángulos, ¿cuánto es? ¿Es o no 360? ¿O a cuánto mide la suma interna de los ángulos? Porque necesitamos saber este ángulo de acá. Ahora, ¿para qué, digamos que queremos conocer la medida de ese ángulo, ¿no? Si nosotros conocemos este ángulo, podemos aplicar en este triángulo que voy a ir sombreando. Acá es el triángulo que estoy sombreando. Podemos aplicar, muchachos, un teorema, ¿no? Puede ser una ley, no puede ser ley de senos o puede ser ley de cosenos, ¿no? Pero para aplicar esa ley de senos o ley de cosenos necesitamos conocer el otro ángulo que está sombreado de color verde. ¿Cuánto será con la medida del ángulo que está de color verde? Ahora, Urpay, tú que eres matemático, ¿cuánto es la medida de este ángulo? 115, profesor. 115 dice. ¿Está bien con el 115, 115? profesor. 115, ¿cierto? Ya, bueno, entonces ese ángulo entonces es 115 grados, ¿no? Entonces colocamos ahí 115. Ahora, ¿por qué 115 grados? A ver, muchacho, ¿por qué 115 grados? Porque la suma de los ángulos internos es 360, profesor. Muy bien, perfecto. Ya, ahora, en ese triángulo que yo he sombreado, se supone que la suma interna de los ángulos debe ser igual a 180 grados, ¿no? Y si es 180 grados, el ángulo de arriba, ¿cuánto creen que mida? Para que la suma todo sea 180. Porque el ángulo de abajo es teta menos 15, ¿no? Y el otro ángulo es 115, ¿no? 115 menos 15 te sale 100, ¿no? Entonces tendría 100 más teta, ¿no? Entonces para 180 le falta 80, ¿no? Entonces ¿sería o no sería 80 menos teta? El ángulo de arriba. Quiero saber este ángulo de acá, muchachos. La que estoy sonriendo. Mira, acá tengo menos 15 y acá tengo 115. Si lo sumo te da 100, ¿cierto? O sea, 100 más teta, ¿no? 7 es 100 más teta, para que la suma sea 180, el de arriba tendría que ser 80 menos teta, ¿no? Cosa que la suma interna todo me dé 180 grados. ¿Está bien o no, jóvenes? Ese ángulo de acá tendría que ser 80 grados menos teta, para que la suma interna me dé 180 grados. ¿Está bien? Me comenta muchacho para seguir. Sí, profesor. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a utilizar por lo que tenemos de dato, ¿no? ¿Qué tenemos de dato? Bueno, el vector de abajo vale 100. Ese vector acá abajo vale 100 newton, ¿no? Ahora, tú sabes que cuando son lados paralelos nosotros tenemos que él vale 150, ¿no? Pero que esté ahí ese 150 no me sirve, ¿no? Tú sabes que los lados paralelos son iguales, entonces esto de acá vendría a ser 150 newton, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué es lo que queremos hallar? Queremos hallar el módulo. O sea, esta de acá arriba vendría a ser, pues, este es el vector, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos netamente su módulo, ¿no? Para hallar el módulo, o sea, para hallar ese módulo, en los vectores existe una ley. ¿Alguien de ustedes sabe qué ley es? ¿Ley de cosenos o ley de senos? Para hallar el módulo de ese vector. Solo para caso de dos vectores, ¿no? Que tienen un origen en común. Bueno, esa ley, Juana, para hallar el módulo es la ley de cosenos, ¿sí? Entonces iremos acá de la ley de cosenos. Bueno, lo voy a hacer por este lado, ¿eh? Acá arriba, ¿eh? Iremos acá, ¿no? De la ley de cosenos. Bueno, la ley de cosenos simplemente se aplica cuando quieres pues, determinar el módulo, ¿no? ¿Qué es lo que dice, no? La ley de cosenos en forma general dice que el módulo vector resultante
El módulo de vector resultante es la raíz cuadrada, así no, la raíz cuadrada es la raíz cuadrada de las componentes, es la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado, ¿no? A ver, ratito, escrito mal. Es así, es la raíz cuadrada de las componentes, que sería, ¿por quiénes son tus componentes? Mi componente es F1, ¿no? El F1 elevado al cuadrado más el F sub 2 elevado al cuadrado menos el doble producto del primero eh, por el segundo, y por el coseno de ángulo, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Que no voy a colocar teta, porque no, no voy a colocar teta, porque no es el ángulo teta, ¿no? Sino ese coseno de alfa es el ángulo en común entre los vectores, y ese ángulo es 65 grados, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿no? Entonces reemplazando el módulo de vector resultante. Si reemplazamos nos quedaría pues así. El módulo del primero, bueno, no hay un orden, ¿no? Sería pues si es el F1 sería 100, ¿no? 100 elevado al cuadrado más el otro módulo vale 150 menos el doble producto del primero que es 100 por el segundo que es 150 y por el coseno del ángulo, ¿no? Que esto sería pues coseno de alfa, y ese alfa para nosotros es el ángulo que forman en común los vectores, y ese ángulo es 65 grados, ¿no? Ya, a ver, Juanes, operen a ver y me dicen cuánto sale, ¿no? Operando tenemos acá nuestra fuerza resultante. Y en la siguiente pregunta nos piden la dirección, ¿no? Entonces, para la dirección vamos a ir al ángulo teta. Nos piden la dirección, o sea, el ángulo teta, ¿no? Ahora, muchachos, haciendo uso de la calculadora, ¿cuánto sale, por favor, la medida del ángulo? Perdón, ¿cuánto sale el módulo del vector? Vamos con elevado 100 al cuadrado más 150 elevado al cuadrado más menos 2 veces, perdón, menos 2 veces 100 por 150 por el coseno por el coseno del ángulo. 212.6 Newton. Muy bien, 212, ¿no? Sí. 200, muy bien, gracias. 212,6 Newton. Perfecto. Esa sería entonces la respuesta a la primera proposición. ¿Hasta ahí, Juana, comprendieron? ¿Hasta ahí comprendieron? ¿Hasta ahí comprendieron, cierto? Para pasar ahora a la siguiente proposición. Profe, la respuesta debe estar en sexagesimales o ¿Cuál es el ángulo? no, perdón, Claro. la respuesta de la fuerza resultante. Mm, sí, claro, el ángulo tiene que ser claro, en grados sexagesimales, ¿no? De repente el tuyo esté configurado en radianes. Ya, mientras van corroborando el resultado, ahora nos piden, ¿qué es lo que nos pide acá? Dice, determina la dirección, ¿no? Bueno, una de las formas de hallar la dirección sería pues descomponiendo ambos vectores,
y luego hallar un vector en el eje vertical, otro vector en el eje horizontal, y luego formar una especie de un triángulo, y luego hallar un ángulo, y en función a los catetos puedo aplicar una función tangente y hallar el ángulo, ¿no? Pero sería mucho trabajo, ¿no? Entonces, para no descomponer mucho, vamos a trabajar acá dentro del triángulo que está sombreado. Y hay una ley que vincula, que busca una relación entre los ángulos y sus lados, ¿no? Esa ley se llama la ley de senos, ¿ya? Entonces diríamos acá de la ley de senos, a ver, de la ley de senos. De la ley de senos, bueno, diríamos pues, queremos hallar la medida del ángulo, queremos hallar la medida del ángulo teta, ¿no? Entonces, por eso voy a decir así, ¿eh? Dice que el seno del ángulo, no, voy a buscar así, más o menos esta ley funciona así. Si tengo el ángulo, busco el lado opuesto. Si tengo el ángulo, busco el lado opuesto. Entonces tengo así. La ley de seno dice que el seno del ángulo es directamente proporcional al módulo de su lado opuesto. Ya, el 105, el seno de 105 va a ser directamente proporcional al módulo de la fuerza resultante. Pero el módulo de la fuerza resultante, ¿cuánto nos ha salido? Nos ha salido 112,6 newton, ¿no? Asimismo dice esta ley, en esta igualdad, va a ser directamente proporcional al seno del ángulo de 100 o de 80, ¿no? Al seno del ángulo de 80 grados, es un poquito más mi recta, 80 grados menos z, y el seno de 80 grados menos z debe ser directamente proporcional al módulo de su lado opuesto, ¿no? Y el módulo de su lado opuesto, pues viene a ser 100 newton, ¿no? Y ahí ya podría hallar el ángulo, ¿no? Ahora, si quisieras utilizar algo más, también podrías hacer una siguiente igualdad, ¿no? También, ¿no? Podemos decir acá que el seno de teta menos 15, seno de teta menos 15, también es directamente proporcional al módulo de su lado opuesto. Y el módulo de su lado opuesto es 150 newton, ¿no? Entonces tengo una triple igualdad. De esa triple igualdad, bueno, basta resolver una de las dos igualdades. Puedo resolver el primero con el segundo, ¿no? Entonces vamos a operar 11 mal pues a esto asterisco, ¿no? Y vamos a operar nada más esto, ¿eh? Y vamos a llamar acá, operando de asterisco. Por lo tanto, la medida del ángulo es, ¿no? Ya, esa parte operativa, Jone, les corresponde a ustedes. A ver, me comentan muchachos, cuánto les sale aproximadamente el ángulo, ¿no? 54.8. 54,8, ¿no? Muy bien. Entonces, operando con ese ángulo sale, como dice su compañero, 54,8 grados. Bueno, y en efecto, esa es la respuesta, ¿eh? Bueno, a mí me salía 54,7, pero bueno, a ti te salió 54,8, pero no hay problema, está bien. Esa sería la respuesta. Ya, a ver, Juanes, hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Hasta ahí comprendieron? También yo lo he pasado también, como es de costumbre, también acá por el chat, también para que vaya quedando por ahí las imágenes, porque cuando yo paso de una pizarra a otra, esa imagen ya no lo volvemos a ver, ¿no? Ya, ¿hasta ahí, Juanes, comprendieron? Para regresar al PPT. A ver, muchachos, me comentan así, se comprendieron, por favor, la primera parte. ¿Alguna consulta, Alex? Por ahí está Jonathan, Urpay.
¿Quién más tenemos? Y profe, ¿Alguna consulta, Juan? Sicha o Estefano. Ninguna, No, ¿cierto? ingeniero, ya todo claro. Ninguno, profe. Ya, perfecto. Entonces, dejo de compartir el. Como ya le pasé por el chat, ya no es necesario ni que tomes captura de pantalla. Entonces voy a dejar de compartir y regreso al PPT. Regreso acá al PPT, muchachos. A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Muchos de los problemas con los que vamos a ir resolviendo son problemas de un libro de estática, que es el libro de Hibbeler. El libro de Hibbeler se le va a pasar a ustedes para que también en función a ese libro, también pues, ustedes puedan también practicar. Entonces este problema ha sido extraído del Hibbeler, ¿no? Ya, acá tenemos otro problema más, pero dice practiquemos, ¿ya? Más o menos le voy a dar la idea de cómo van a hacer ustedes, ¿ya? Dice así, determinen la magnitud, dice, de la fuerza F, o sea, te piden a esa fuerza F en la figura, y la magnitud, dice, de la fuerza resultante, ¿no? Coma. Si la fuerza resultante está dirigida, dice, a lo largo del eje Y positivo, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Cuando te dice a ti que la resultante está en el eje Y positivo, significa que cuando tú descompones, obviamente ese vector tiene una componente, pues, vertical y tiene una componente horizontal, ¿no? Él también tiene una componente, pues, horizontal y tiene una componente vertical. Cuando te dice que solamente la resultante está en el eje Y positivo, significa que en el eje X la resultante debe ser nula, ¿no? Y para que la resultante entre los dos vectores sean nulos, debe cumplirse que el módulo del vector a la derecha y el módulo del vector a la izquierda numéricamente deben ser iguales, ¿no? Y ahí te va a salir, ¿no? El vector f, ¿no? Si obtengo el vector f y tengo el otro vector, bueno, puedo aplicar pues ley de coseno, ¿no? Si aplico ley de cosenos, con ella puedo determinar la magnitud de la fuerza resultante. Ya, entonces eso de aquí es para que ustedes desarrollen, por eso dice practiquemos, ¿ya? La siguiente dice, se requiere, dice, que la fuerza resultante que actúa sobre la armella roscada, esta es la armella roscada, dice de la figura, esté dirigida a lo largo del eje X positivo, ¿no? Ahora dice, ¿no? Te dice que la fuerza resultante está en el eje X positivo. Significa que las componentes del vector, o sea, la resultante debe quedar solo en la horizontal, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Que la componente vertical hacia arriba del vector F1 y la componente del vector F2 hacia abajo, esas dos componentes numéricamente también deben ser iguales, ¿no? Y con eso puedo determinar una de ellas, ¿no? Dice, ¿no? Y que F2, dice, dice, la magnitud mínima, ¿no? Determine esta magnitud y el ángulo teta, ¿no? Y la dice, y la fuerza resultante correspondiente, ¿no? Ya, entonces esto de aquí, Juanes, es para que ustedes lo desarrollen. Y si por ahí, digamos, en ese intento de querer resolver, pues tienen alguna complicación, no les sale el problema, qué sé yo, ya usted me dice en la siguiente clase, profe, este problema queremos que lo hagan. Entonces ya yo lo resuelvo, ¿no? ¿Está bien, Juanes, para dejarlo? Para pasar a la siguiente teoría. Ya, entonces esto voy dejando para que vayan practicando, ¿ya? Vamos a ver con eso un poco de teoría. Vamos a ver ahora la teoría de vectores unitarios, ¿ya? Y bueno, dice así, ¿no? Primero vamos a ver vectores unitarios, obviamente, en dos dimensiones. Luego veremos vectores unitarios en tres dimensiones, ¿no? Dice así, ¿no? Un vector unitario, dice, es aquel vector cuyo módulo es la unidad. Y es colineal, dice, con el vector originario. Tenemos acá el vector original, que es el vector A, ¿no? Paralelo a ese vector vas a dibujar otro vector cuyo módulo es la unidad. Y la simbología es un mu sub a, ¿no? La letra mu es la simbología de un vector unitario. En algunos casos, el vector unitario se coloca la letra mu con un sombrerito o en algunos casos con una flechita. Ambos representan vector unitario. La cualidad de todo vector unitario es que el módulo de este vector unitario siempre debe ser
la unidad. Ahora, propiedad, digamos, dice, matemáticamente dice, el vector unitario de un vector está definido, dice, como la razón entre dicho vector y su módulo. Es decir, el vector unitario del vector ¿a qué es igual? Es el vector entre su módulo. Entonces, si yo quiero hallar el vector ¿a qué va a ser igual? El vector va a ser igual va a ser igual a su módulo multiplicado por el vector unitario. Entonces, téngalo presente, cuando tú quieres expresar un vector, digamos, ¿no? En forma vectorial, todo vector vas a tener que expresar en función a su módulo y en función a su vector unitario. ¿Ya? Entonces, siempre es en función al módulo y en función al vector unitario. Ahora, los problemas que vamos a usar siempre van a ser vectores unitarios cartesianos, ¿no? Y esos vectores unitarios cartesianos son vectores unitarios pues asociados a las ejes X, Y y Z, ¿no? El vector unitario que se va a asociar al eje X positivo es el vector unitario Y, ¿no? Con flecha, ¿no? O con sombrero, ¿no? Ese es el vector unitario Y positivo. Si estás en el contra del eje X, es el vector Y negativo, ¿no? El vector unitario asociado al eje Y es el vector unitario J, ¿no? J con flecha o J con sombrero, ¿no? Pero también ese es el Y positivo. Si estás en contra, obviamente Y negativo, ¿no? El vector unitario asociado al eje Z es el vector unitario K. K hacia arriba y K hacia abajo, ¿no? Ahora, de aquí en adelante siempre vamos a tener que ubicar el eje Z, ¿ya? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se ubica con el eje Z? O sea, ¿cómo saber que el eje Z está hacia arriba? ¿Por qué no hacia abajo? ¿O ¿por qué no hacia abajo, no? Porque bien puede estar hacia arriba o bien puede estar hacia abajo, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se determina la dirección del eje Z? ¿Hay alguna regla, alguna propiedad, algún criterio para determinar la dirección del eje Z o no? Ya, bueno, si no saben cuál es el criterio, entonces no hay problema. Más o menos el criterio es el siguiente, ¿ya? Ahora voy a activar mi cámara, no sé si logran verme, muchachos, voy a ponerme de pie. ¿Me ven o no me ven en la cámara de la laptop? ¿Se visualiza o no se ve? Sí, Ya mira, más o menos es así, ¿ya? A donde vaya el eje X, vas a colocar tu mano, ya. Si digamos el eje X para mí, ¿no? Está entrando a la pantalla, entonces a donde vaya el eje X, colocas tu mano derecha, ¿no? Y luego, de manera natural, vas girando como haciendo una especie de un puño, ¿no? Y cuando ya giro, esos cuatro dedos, ahora viene a ser el eje Y. Y termina siendo mi puño, ¿no? Y luego saco el dedo pulgar, ¿no? Entonces, cuando saco el dedo pulgar, ese dedo pulgar me va a decir a mí hacia dónde apunta el eje Z, ¿no? Entonces, en este caso, como estoy, bueno, hacia la pantalla, colocaría mi mano más o menos apuntando hacia mí, ¿no? Y luego giro, ¿no? De manera natural, ¿no? Giraría como hacia la derecha, ¿no? Haciendo mi puño para la derecha. Y luego saco el dedo pulgar. Y ese dedo pulgar me dice hacia dónde apunta el eje Z, ¿ya? Entonces siempre trata de hacer eso, ¿ya? Eje X, todo tu mano. Giras, eje Y, sacas el dedo pulgar. Y ese dedo pulgar te va a dar la dirección del eje Z. Es una forma de indicar la dirección del eje Z, ¿ya? Propiedad. Dice que el módulo de esos vectores es igual a la unidad y todas ellas son mutuamente perpendiculares. O sea, el módulo de vector I, el módulo de vector J, el módulo de vector K, todas ellas su módulo es igual a la unidad. De cualquier vector unitario, siempre su módulo va a ser igual a la unidad, ¿ya? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna consulta para hacer ejemplos? Ya, ninguna, ¿cierto? Entonces avanzamos, ¿ya? Avanzamos a ver, ¿dónde estás? Aquí estás.
Bueno, aquí estoy dejando un problema a manera de practiquemos. Voy a dejar este vector porque era del problema anterior. Dice, para la figura mostrada, exprese los vectores A y B en función de su componente cartesiano, ¿no? ¿Cómo se halla el vector en función de su componente cartesiano? ¿No? Ahorita voy a hacer problemas de ese tipo. Por ejemplo, acá tenemos el vector A. Para hallar el vector A, tienes que hallar las coordenadas del extremo superior, o sea, digamos de la cabeza, y luego hallar las coordenadas del extremo inferior, o sea, de la cola, ¿no? Una vez que tengo las coordenadas de la cabeza, lo resto con lo de la cola, y así puedo hallar el vector. Y si quiero hallar su módulo, como son dos dimensiones, simplemente viene a ser las componentes elevado al cuadrado, ¿no? O sea, la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado. Como está que practiquemos, eso es para ustedes, ¿sí? Ahora, voy a ver un poco de descomposición de vectores para que conjuntamente con ello ya haga todo el ejemplo, ¿eh? Bueno, la decomposición rectangular se puede hacer, como le indiqué, en dos dimensiones y en tres dimensiones, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacer la decomposición rectangular en dos dimensiones. ¿En qué consiste la decomposición rectangular? ¿No? Como indica por acá, dice, es aquel procedimiento, dice, que consiste en expresar un vector en función de otros dos vectores, ¿no? Los cuales, dice, son mutuamente perpendiculares, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el vector B, ¿no? Este ángulo θ, lo que nos indica a nosotros es la dirección de este vector. Recuerden que la dirección del vector se determina como la medida del ángulo que se mide desde el eje X hasta donde está el vector. Bueno, ese vector que está como en el segundo cuadrante, para descomponer más o menos el del vector original, se trata de formar como un recuadro, ¿no? Al contorno, ¿no? Se trazan líneas paralelas y como el vector está en la diagonal, es como que lo partieses de la mitad, una componente apuntará pues hacia la izquierda, una componente hacia arriba, ¿no? La que está en el eje X va a ser la componente horizontal del vector, ¿no? Y la que está en el eje Y será la componente vertical del vector. Bueno, la propiedad es que estos dos componentes son mutuamente perpendiculares, ¿no? Y como esta de acá es el origen de coordenadas, sería pues el 0,0 y este punto de acá sería el Vx, Vy, ¿no? O sea, son las coordenadas de este punto, ¿no? Y las coordenadas del origen sería pues 0,0, ¿no? Ahora, en una descomposición, dice la notación cartesiana, ¿no? Como el vector v lo estoy desplazando en función de sus componentes, Vx y Vy, entonces todo vector se puede expresar en función de sus componentes. Es decir, el vector original viene a ser la suma vectorial del Vx más el Vy, ¿no? Ahora, de la definición anterior de vectores unitarios, se sabe que todo vector se puede expresar como el módulo por su vector unitario, ¿no? El vector v sub y, ¿no? ¿Cómo expreso? El módulo por su vector unitario. O sea, todo vector se puede expresar como el módulo multiplicado por su vector unitario, ¿no? Ya, hasta ahí, jóvenes, han comprendido. Para hacerle un par de ejemplos de decomposición, sí voy a hacer un par de ejemplos, ¿sí? Luego pasamos a ver, luego hacemos en la pausa un rato, ¿no? Para entrar a ver a tres dimensiones. ¿Hasta ahí, Juanas, alguna consulta? No, profesor. Ya, ok. Entonces vayamos a ver el primer ejemplo. Mira, yo voy a proyectarles este ejemplo. Ustedes van a escoger, ¿yo? Tenemos este primer ejemplo que dice aplicación. Determina las componentes X y Y, dice, determina las componentes X y Y de F1 y F2. Se te piden hallar las componentes del F1 y el F2, ¿no? Dice que actúa sobre la barra mostrada en la figura, ¿no? Dar como respuesta, dice, la expresión vectorial cartesiana de cada fuerza. O sea, te piden otra palabra expresar el vector F1 y el vector F2 en función de su componente cartesiano, ¿no? Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta dice, la armilla que se muestra en la figura está, dice, sometida a las fuerzas F1 y F2. Determina la magnitud y la división de la fuerza resultante, ¿no? Siguiente pregunta dice, no, el extremo de la barra dice, de la barra O, mostrada en la figura dice, está sometido a tres fuerzas coplanares, o sea, significa que están en el plano, ¿no? Concurrentes, ¿no? Determina la magnitud y la división de la fuerza resultante. Tenemos ahí. Ya, de esos tres problemas,
de esos tres problemas, este problema y los dos siguientes, yo voy a hacer uno, ¿ya? ¿Cuál de ellos quieren que haga, muchachos? A ver, les muestro, ¿ya? Este problema, la que aparece en su pantalla, o de las dos que vienen, uno de ellos. Ustedes escogen a ver cuál quieren que desarrollen. La primera, la segunda o la tercera. ¿Cuál quieren que resuelva? Porque la que va quedando, ustedes van resolviendo, ¿ya? Claro, obviamente para la próxima clase, ¿no? Ahorita no. A ver, nuevamente, muchachos, les proyecto primer problema, segundo problema y tercer problema. De esos tres, ¿cuál quieren que desarrollen? ¿Cualquiera, muchachos? Cualquiera, ¿no? Ya como no dice nada, entonces ya yo resuelvo cualquiera, ¿eh? Entonces voy a compartir mi pizarra. A continuación, muchachos, compartiré mi pizarra y ahí mostraré el desarrollo. A ver, La 3, el profe. ¿cuál? ¿Cuál? La número 3. Ya, la nueva 3. Ya, entonces ya, justo quería hacer ese problema. Entonces voy a hacer ese. Está mi pizarra. Pizarra ya lo coloqué en blanco. A ver, ¿qué estoy compartiendo? Supuestamente está compartiendo mi pizarra, pero no sé qué estoy compartiendo. A ver, ¿dónde estás? Y ahora sí, tú debo estar compartiendo la pizarra. A ver, entonces, vamos a ir a ver. Ah, tercer ejercicio, dice, ¿no? Escape. Ya, muy bien. Sí visualizan en su pantalla ya el problema, ¿cierto? Estoy prendiendo la tableta. Sí, profesor. Ya. Entonces dice, a ver, vamos a leer el enunciado. Resolviendo este ejercicio hacemos una pausa, ¿ya? Dice, a ver, así. Ya, entonces, muchachos, dice así, ¿ya? El extremo de la barra, dice, O mostrada en la figura, está sometida, dice, a tres fuerzas coplanares concurrentes, ¿no? Dice, determine la magnitud, dice, de la fuerza resultante, ¿ya? Te pide, dice, calcular la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, cuando nosotros tenemos tres o más vectores, esos tres o más vectores va a tener que ser representado o reemplazado por una única fuerza, ¿no? Y esa única fuerza que reemplaza a esas tres fuerzas va a ser el llamado, que es la fuerza resultante. ¿Cuánto vale su magnitud? Dice, y te piden calcular su dirección. Entonces, vamos a proceder a ver, ¿ya? Se dice, muchachos, acá en este problema nos pide calcular. Primera proposición, vamos a llamarle por proposiciones, ¿ya? Primera proposición, a ver. Primera proposición nos pide calcular el módulo.
Entonces, para hallar el módulo, lo que vamos a hacer es, vamos a realizar, vamos acá, realizamos la descomposición rectangular de los vectores, ¿sí? La descomposición. La composición rectangular de los vectores. Ahí disculpa, la letra está un poco chueca. Y bueno, ahí voy a pegar, para no estar dibujando mucho, voy a pegar este problema, ¿no? Porque si pongo a dibujar, puedo hacerlo, pero cuestión de tiempo, vamos a copiar nada más. Voy a copiar y pegar. Y bueno, voy a borrar ahí algunas cositas, ¿sí? Porque está muy grande. Entonces borramos esto, por ejemplo. Borramos también esto, borramos esto. Borramos también esto. Vamos a borrar casi todo. Ya tenemos ahí el gráfico donde la componente horizontal, el F1 ya se conoce su valor, y esta componente horizontal vale 400 newton, ¿no? Vamos a colocar su valor, esta vale 400 newton. Muy bien, lo que vamos a hacer es que el vector F2 que está en la diagonal en el primer cuadrante, vamos a descomponerlo, ¿eh? Para componer, voy a trazar acá líneas paralelas, y voy a descomponer ese vector. Entonces, de hecho que este vector va a tener pues dos componentes, ¿no? Una componente vertical hacia arriba y una componente horizontal hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha y hacia arriba sería, ¿no? Derecha y arriba. Entonces, este vector desaparece. Y bueno, como él es 45 grados, el otro ángulo también pues será 45 grados. Entonces, este ángulo de acá es 45 grados, ¿no? Y como tenemos que el F2 vale 250 newton, bueno, ustedes saben de que esta componente también se puede expresar en función de senos y cosenos, ¿no? Bueno, como el vector original vale 250, esa componente horizontal va a ser 250, como está al costado del ángulo, por coseno del ángulo, ¿no? Que es el coseno, pues, de 45 grados, ¿no? De igual manera, la componente vertical va a ser 250 por el seno de 15 grados. Ya, ¿hasta ahí, Juana, comprendieron? Así me comentan, por favor, si comprendieron la decomposición que se está realizando. ¿Hasta ahí, Juana, comprendieron? Sí, Eh, profesor. ya, perfecto, mi estimado. De la misma manera también vamos a trabajar con el otro vector. Este vector también trazas la componente que está hacia la derecha y una componente, bueno, en este caso sería pues hacia la izquierda, ¿no? Y una hacia arriba. Y este vector desaparece, ¿no? Cuando tú tienes lados de 3, 4 y 5, el ángulo es conocido, ¿cierto? Ahí en el dibujo estoy señalando un punto. No sé si ven el lado izquierdo. En ese triángulo de 3, 4 y 5, el ángulo que se pone a 3 es el ángulo de 37 grados, ¿cierto? Cuando es 3, 4 y 5. Sí conocen esto, ¿cierto? O sea, cuando tú tienes un triángulo rectángulo, cuyos lados son, pues en este triangulito, acá un triangulito pintando de color verde, ¿no? Ese triangulito, sus lados son 3, 4 y 5. Si tengo 3, 4 y 5, es un triángulo notable, ¿no? Si es un triángulo notable, se verifica y se corrobora de que este ángulo de aquí viene a ser el ángulo de 37 grados. ¿Está bien, muchachos? ¿De 37 grados?
Está bien, ¿cierto? Sí recuerdan el triángulo notable de 37 grados, ¿no? Sí, sí, por eso. Ya, perfecto. Ahora, en el triángulo de 37 grados, bueno, tenemos que sus lados son, digamos, proporcionales a 3, 4 y 5, ¿no? Esta hipotenusa es como 5, pero nosotros tenemos que el módulo del vector viene a ser acá 200 newton, ¿no? Pero estos 200 es un 5 por un algo, ¿no? 5 multiplicado por cuánto te da 200. Al muchacho, 5 multiplicado por qué número te da 200. 5 por 40, 40, ¿cierto? pues. Ya Ujú. voy por 40 newton. Significa que la constante va a ser 40 newton, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que la componente vertical va a ser 3 por 40. O sea, 3 por 40, ¿cuánto es? 3 por 40 es 120, ¿no? Entonces ya directamente aquí puedo hallar el módulo del vector conociendo, entonces acá es 120 newton, ¿no? 120 newton. Y la componente horizontal sería múltiple de 4, ¿no? Múltiple de 4 por 40 newton, ¿no? Entonces, 40 por 40, 4 por 40, pues 160. Entonces acá sería 160 newton. Entonces ya logré descomponer el vector F3, ¿no? Vaya muchachos, haciendo el cálculo, ¿cuánto es 250 por 15 grados? A ver, con la calculadora, muchachos, ¿cuánto es 250 por 15 grados? Seno de 15 grados, perdón. Sesenta y cuatro coma setenta, profesor. 64,70, ¿no? 64,70 newton. Bueno, como es un ángulo de 45 grados, sus lados son iguales, no sé, si la vertical es 64,70 newton, también el otro debe ser 64,70 newton, ¿no? Ya, ahora jóvenes, tenemos vectores en la horizontal y tenemos vectores en la vertical. En la vertical tenemos dos vectores y en la horizontal tenemos tres vectores, ¿no? En la horizontal tenemos que hallar un vector resultante, ¿ya? Los vectores que tienen la misma dirección se suman y el vector que está en dirección contraria se resta, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, mira, en este gráfico, el 160 con el 400 se van a sumar, ¿no? Esos dos resultados, cuando los sumas, vas a restarle el vector de color rojo, que es este vector, cuyo módulo es 64,70, ¿no? A ver, muchacho, entonces, ayúdame con eso, por favor. Súmale al 400, súmale 160, ¿no? Te va a quedar, ¿cuánto? 560, ¿no? Ya, ese 560, réstale 64,70, ¿no? ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto sale, muchachos? ¿Cuánto sale? 400 más 160 menos 64,7. ¿Sale o no sale 383,2? Sí, profesor. Ya, entonces sale 383,2, ¿no? Recuerda que para obtener ese vector, si tengo dos vectores en la misma dirección, se suma. Si tengo vectores en dirección contraria, lo resto, ¿no? Entonces me sale, haciendo esa simple suma, me sale entonces 383,2, ¿no? Pues me sale así, 383,2 newton, ¿no? Ahora, en la vertical se van a sumar, ¿no? Como tengo dos vectores en la misma dirección, se suman. Se sumaría pues al 120, le sumo el 64,70, ¿no? Y obviamente como tienen los dos vectores en la misma dirección, el vector resultante también apuntaría pues hacia arriba, ¿no?
Y fácilmente se puede hallar su módulo sumando ambos resultados. ¿Cuánto sale, muchachos? Sumándolo. A ver, 120 más 64,7, sumándolo con la calculadora sale, mm, sale 296,8. O no, ahora me comentan, muchachos, si sale 296,8. ¿Sale ello o no sale? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que esos dos vectores son mutuamente perpendiculares. Arjona, ¿me confirman si sale eso o no, por favor? Para ir ya finiquitando esa primera parte. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es trazarle líneas paralelas, ¿no? Le trazamos líneas paralelas a esos dos vectores. Y luego el tercer vector sería pues el vector resultante, ¿no? Este vector entonces que estoy dibujando es el vector resultante. Esta es nuestra fuerza resultante, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden los módulos? Su módulo, ¿no? Entonces diremos, pues acá se tiene que el módulo de este vector resultante se puede determinar a través del teorema pues de Pitágoras, ¿no? Bueno, tenemos ahí los módulos de las componentes. La componente horizontal, esta componente horizontal, jóvenes, vale 383,2 newton. Bueno, el newton lo colocamos después elevado al cuadrado más 296,8, ¿no? 8 newton, ¿no? Eso también elevado al cuadrado. Ya, entonces acá es cuestión de operar. Entonces, operando, vamos a hallar ahí el módulo de la fuerza resultante. Arjona, del teorema de Pitágoras, ¿qué dice? ¿Cuánto sale ese resultado? Operando más o menos ahí le debe salir, a ver, ¿cuánto le sale? A mí me sale 485 aproximadamente. ¿Me confirman, Juanes, si sale ese resultado? No olviden que todas las respuestas deben colocar, si te piden módulo, el módulo debe quedar expresado, ¿no? El valor numérico con su respectiva unidad de medida, ¿eh? Valor numérico con su respectiva unidad de medida. ¿Ya hasta ahí, Juanes, comprendieron? Ahora me comentan, muchachos, si estoy comprendieron o no, por favor. Luego dice, ya nos pide el módulo y también nos pide calcular la dirección, dice, ¿no? Nos pide calcular la dirección de ese vector. Bueno, para hallar la dirección, bueno, acá tenemos ya nuestro eje. Este es el eje X, ¿no? Este es el eje X positivo. Este es el eje X positivo y de ese eje tengo que medir yo el ángulo, ¿no? ¿En qué sentido lo mido? Lo mido pues en sentido antihorario, ¿no? Ese es el ángulo teta. ¿Qué es lo que nos pregunta a nosotros? ¿Cuánto es la medida? ¿Cuánto es la medida, dice pues, de ese ángulo teta, ¿no? Pues la medida de ese ángulo teta nos dará pues a nosotros la medida del ángulo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer ahí, no? Bueno, existen varias formas de cómo hallar el ángulo, ¿no? Entonces acá la segunda proposición, muchachos, segunda proposición acá, nos pide la medida del ángulo teta. Nos pide, dice, la medida del ángulo teta, ¿no?
Ya, a ver, una de las formas sería aplicando un poquito de la matemática. Yo le puedo llamar pues este ángulo, digamos, alfa. Si este es alfa, este ángulo va a ser 90 menos alfa, que voy a llamarle pues lo voy a llamar beta, pero tú sabes que beta es 90 menos el alfa, ¿no? Y ese otro ángulo es 90 grados, ¿no? Entonces acá del gráfico van a ver así. De gráfico, la medida del ángulo teta es 90 grados, 90 grados más el ángulo beta, ¿no? Pero también se está viendo ahí que el ángulo alfa más el ángulo beta también suman 90 grados, ¿no? Entonces el ángulo beta va a ser 90 grados menos alfa, ¿no? Entonces acá podemos reemplazar pues en nuestra ecuación anterior. Entonces el ángulo teta que va a ser igual. Creo que le están dando muchas vueltas al asunto, pero vamos a llegar a algo, ¿eh? Más el ángulo beta, ¿no? Y ese ángulo beta es 90 grados, 90 grados menos el alfa, ¿no? Entonces, nuestro ángulo teta vendría a ser pues acá 180 grados, 180 grados menos el alfa, ¿no? O sea, si nosotros hallamos la medida del ángulo alfa, la medida del ángulo alfa, nos saldría pues la respuesta, ¿no? Entonces agregamos acá pues siendo, ¿no? Siendo. En ese triángulo que voy a sombrear de color plomo, en ese triángulo que estoy sombreando de color plomo, acá tengo, ya no trabajo con vectores, ¿no? Sino es de trabajo como un triángulo, ¿no? En un triángulo, cuando yo tengo el ángulo, la tangente se puede expresar así, ¿no? La tangente del ángulo es alfa, es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Y el cateto opuesto es 296,8 newton, ¿no? Bueno, sin unidad de medida se puede colocar. Y otro cateto vale 383,2, ¿no? Esa es la tangente, ¿no? Pero yo no quiero la tangente, quiero el ángulo, ¿no? Entonces, si yo quisiera hallar el ángulo, entonces aplico una función que es la función inversa. El ángulo que va a ser igual, el ángulo va a ser la tangente a la menos uno de la relación de sus catetos, ¿no? Es decir, esto vale 296,8, ¿no? Y el otro viene a ser 383,2. Entonces aquí operando voy a obtener la medida del ángulo alfa. Entonces, nuestro ángulo teta que va a ser igual sería pues 180 grados menos la medida del ángulo alfa, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes, por cierto? ¿Cuánto sale el ángulo alfa? ¿Pueden indicarme con la calculadora cuánto le sale, por favor? Por lo tanto, la dirección. A ver, jóvenes, me indican por favor cuánto les sale. A ver, jóvenes, usted que tiene calculadora, ¿cuánto sale la tangente del ángulo alfa? ¿O cuánto sale el ángulo alfa? No voy a calcular con la función inversa, ¿no? 37,76, profesor. 37,76. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, si ese es el ángulo alfa, este es el ángulo alfa, entonces el ángulo teta que va a ser igual, sería pues 180 menos 37,76 grados, ¿no? ¿Cuántos sale con eso haciendo una diferencia?
¿Al cuánto sale, muchachos? ¿Cuánto sale la diferencia? Yo lo operé, a mí me sale 142,2. ¿Sale así o no? Sí, sí. Sí, profesor. 142,2 grados, ¿no? Aproximadamente esto sería pues la medida de ese ángulo, ¿no? Entonces con esto, jóvenes, hemos calculado acá. El problema nos ha pedido determinar cuál es el módulo. De acá arriba está el módulo, este es el módulo y esta es la dirección del vector, ¿no? Ya, hasta ahí, jóvenes, ¿comprendieron? Igual este cálculo también que hemos hecho, les paso también acá por el chat. Ya, hasta ahí, jóvenes, comprendieron. Me comentan si comprendieron para hacer un alto hasta ahí y para que puedan cenar, no sé, porque vamos a irnos hasta un poco más de las 10, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces hasta ahí vamos a detener, ¿ya? Vamos a detener la grabación. Y luego de receso, continuamos con la grabación. Ya bien, no hay 10